Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En este webinar vamos a platicar y analizar sobre las elecciones de Estados Unidos que, como saben, se van a llevar a cabo el próximo martes 5 de noviembre y que serán de suma relevancia para la economía y los mercados financieros. Vale la pena, obviamente, en este momento ver cómo van las encuestas, los posibles escenarios y, sobre todo, el impacto de las políticas de cada uno de los candidatos que pueden tener tanto en la economía de Estados Unidos como en la de México. Para este tema tan importante, para platicar hoy, me acompaña Enrique Perret. Enrique es un líder destacado con una larga trayectoria de compromiso con la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. Durante su tiempo en el gobierno mexicano, Enrique fue conocido por su enfoque en liderar los compromisos gubernamentales y las estrategias de desarrollo empresarial entre ambos países. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos, US Mexico Foundation, y es el presidente y fundador del North Capital Forum, que tuvimos un evento recientemente, que es una iniciativa de la fundación que busca promover América del Norte como una potencia económica, social y política. Antes de asumir estos roles, Enrique ocupó el cargo de director para América del Norte en ProMéxico, la agencia de promoción del gobierno mexicano, donde trabajó más de 10 años en diversas capacidades. Otras responsabilidades previas en el gobierno mexicano incluyen haber sido secretario técnico para la competitividad y jefe de gabinete del presidente de la CNBV. Enrique vive en Washington, así que nos puede dar un muy buen local flavor de lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas gracias, Enrique, por acompañarme hoy. Al contrario, Miriam, gracias por la invitación a ti y a GBM y bueno, pues a toda la audiencia que nos va a escuchar el día de hoy. Vaya, que a una semana de la elección tengamos pues muchos datos y mucha información que darles y ojalá y sea útil para todos ustedes. Seguramente que así será. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Antes de irnos de lleno al tema, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiendo sus preguntas a lo largo de toda la presentación o de este diálogo, las cuales vamos a tratar de contestar en la última sección del webinar. También recordarles que el webinar queda grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o compartir. Ahora sí, entrando al tema que nos reúne hoy, Enrique, hemos estado siguiendo las encuestas muy de cerca y todo parece indicar que estamos ante un escenario en el que no está nada definido todavía, ¿no? Y donde todo puede pasar. Es decir, es prácticamente un volado el resultado de las elecciones. Sobre todo porque, pues, como ustedes saben, en Estados Unidos, y ya nos explicarás más a fondo, un candidato puede ganar el voto popular y aún así perder la elección, ¿no? Ya que, pues, lo que se necesita son los votos del colegio electoral. Entonces, en ese sentido, Enrique, ¿nos puedes platicar sobre cómo se han movido las preferencias electorales de cara a las elecciones de la próxima semana? Sí, buenísimo, Miriam. Y yo creo que, digo, como contexto, tener algunos números generales, tú bien comentabas, el caso de Hillary Clinton contra Donald Trump, pues específicamente ella gana el voto popular por cerca de 3 millones de votos, pero Donald Trump gana el colegio electoral. Es algo que podría suceder otra vez para un lado o para otro, ¿no? O sea, podríamos pensar que, de acuerdo a la encuesta que vemos en pantalla, Kamala Harris trae una ventaja en las encuestas generales a nivel país. Vaya, tampoco no es una ventaja muy grande. Casi todas las encuestas tienen más menos dos, más menos tres de rango de equivocación, digamos. Y bueno, pues esto cae en ese rango, ¿no? El más 1.4. Entonces, alguien podría ganar el voto general y más cuando tienes estados tan grandes, con votaciones tan grandes como California o como Texas o como Florida, que son votos de millones de personas. Ahí hay otro dato bien importante. El año, el año anterior electoral, digamos hace 4 años, la votación creció muchísimo, había sido bastante pareja, 62, 60 millones para uno o para otra partido, estás hablando de 120, 125, 130 millones. El año pasado fueron, bueno, el año anterior electoral fueron casi 160 millones de votantes. Eh, También depende mucho, va a depender mucho esta elección de cuánta gente salga a votar. Hay predicciones que dicen que van a regresar
la votación o el número de votantes que salgan va a regresar un poco al 2018, 2016 de esos años electorales y no lo que fue en el 2020, que a lo mejor fue un outlier en cuanto al votante que salió con Joe Biden y con Donald Trump. Eso también va a depender muchísimo. Y vemos, por ejemplo, aquí también, pues un poco más el pronóstico, ¿no? Una firma como Eurasia le da a Donald Trump el 55% de probabilidad de ganar y también pues se hace la probabilidad de ganar el Senado y el Congreso, que se vuelven obviamente brutalmente importantes ante la toma de decisión de los Estados Unidos en múltiples temas. Y ahí hay una diferencia muy grande con México, ¿no? Este balance, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo en los Estados Unidos, para bien y para mal, también ha habido muchos acuerdos que no se han logrado, muchos procesos que no se han llegado a concretar, puesto que en una o en otra de las cámaras no se tiene el voto, ¿no? Pero bueno, como todos ustedes saben, otro número, 270 votos electorales son los que necesita cualquiera de los candidatos para llegar. Hoy ninguno de los dos los tiene digamos, con los estados que hoy se tienen asegurados tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata, no se consiguen esos votos. Por eso empezamos a hablar muchísimo y cada vez lo van a escuchar más, bueno, en la semana que quede, son estos 7 estados bisagra, ¿no? Estos 7 estados que todavía se pueden ir para un lado o para el otro. Y en ese contexto, bueno, ahí los ven en pantalla, tenemos Nevada y Arizona, en donde el voto hispano juega un rol fundamental, el voto en Georgia, en donde quizá el voto afroamericano juega un rol fundamental, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, ahí tienes temas laborales, tienes temas, Wisconsin y en Michigan en particular, demócratas quizá divididos por el tema Israel-Gaza, o empezó en Israel-Gaza, ahora también Israel-Irán, y bueno, North Carolina, que también juega un rol importante, African Americans. Pero, y ahí pueden ver en la esquina superior derecha, pues pueden ver hacia dónde se podría cargar o el pronóstico de quién puede ganar estos estados, pues son 5 para el Partido Republicano, ese es el pronóstico, digamos, Donald Trump lleva una ventaja en Arizona, en Georgia, en North Carolina, en Pensilvania y en Nevada, pero sí son estados que han estado en los dos, como ustedes saben, Arizona lo ganó el Partido Demócrata en la elección con el presidente Joe Biden, pero anteriormente era un gobernador republicano, entonces pudiera dar la vuelta fácilmente. Lo mismo Pensilvania. Nevada ha tenido un flujo de muchos inmigrantes o mucha movilidad de algunos estados como California. Se estima que más de 900,000 Mexican Americans o hispanos se han movido en los últimos 10 años de California hacia Nevada por temas de costos y de calidad de vida. Michigan y Wisconsin, aunque eran estados muy demócratas, se han vuelto estados púrpura en estas últimas 2 contiendas. Entonces, pues otra vez, Miriam, regresar al tema principal. Hoy, pues tú lo decías, puede ser un volado. Hay gente que sí le otorga, mucho más gente, mucho más pronósticos. Hoy le otorgan a Donald Trump una potencial victoria, es decir, tiene una probabilidad de más de 50%. Quizá por el momentum que estamos viviendo, creo que todos se percibe un poco que hay un momentum más cargado hacia Donald Trump por diferentes factores en los que podemos entrar ahorita a discutir, Miriam. Sí, buenísimo, Enrique, estoy de acuerdo contigo. Algunas impresiones de lo que mencionas. Por un lado, ¿crees que hay algunos temas, o sea, mencionabas por estado que le ha ayudado a Trump, ¿crees que hay temas en específico que le hayan ayudado a Trump versus Harris? O sea, por ejemplo,
algo de economía, de inmigración, que esté haciendo que le dé la vuelta en algunos estados bisagra, ¿no? Porque es importante, y creo que por eso ponemos la gráfica aquí de Pensilvania, cómo Harris iba arriba en Pensilvania. Y Sí. recientemente, en las últimas semanas, Trump le dio la vuelta. Lo mismo me Sí. parece en Nevada, ¿no? Mira, la verdad es que son muchos temas y muchos factores. Por ahí Nate Silver, que es el creador de 538, que después, bueno, 538 se vende, pero era una encuesta de encuestas y se volvió un canal casi de investigación y de análisis político. Y Nate Silver hacía un artículo para CBS en donde decía 24 factores que le ayudan a Donald Trump. No son factores que él mismo ha creado, pero que a él ahorita por el momento, por el contexto geopolítico, le ayudan más a Donald Trump que a Kamala Harris y podríamos enunciar algunos. Mira, el primero tiene que ver con quizá más en tendencias a nivel mundial, los partidos, los incumbent, ¿no? Los partidos que están en el poder, los, digamos, los que se ven como el sistema político encumbrado en los países han estado perdiendo en todo el mundo, ¿no? O sea, tienen mucha mayor probabilidad de ganar quienes vienen de fuera, digamos. Y en este caso, Donald Trump se ha seguido manteniendo como esta figura antisistema, aún y cuando ya fue presidente. Pero hay que entender que Donald Trump nunca fue alcalde, nunca fue gobernador, nunca fue senador, nunca fue congresista y él se sigue presentando como una figura antisistema. El otro es si hay un movimiento a nivel global anti-migración, ¿no? Por muchos flujos de miles, bueno, no miles, pero millones de personas que se han tenido que mover, no todas hacia Estados Unidos, pero en Europa arrancó este movimiento antimigratorio por muchos factores y a él le ayuda eso, puesto que en la última administración, estos últimos 4 años, pues sí se ha dejado ver una, digamos, mala administración de la migración. Kamala Harris estaba un poco a cargo de la frontera sur de los Estados Unidos, frontera norte de México, y eso ha beneficiado a Donald Trump en la narrativa. También hay un movimiento y una tendencia antiglobalización y Donald Trump también se ha presentado como esta figura mucho más proteccionista, pro imponer tarifas o aranceles. Eso él mismo lo hizo cuando estaba como presidente, principalmente anti-China. Y sí hay un movimiento y una tendencia a nivel global, pero que en Estados Unidos se percibe. Si tú hoy sales a las calles y haces una encuesta o preguntas a las personas si están a favor o en contra de la globalización, del comercio, es muy probable que una de cada dos personas, 50%, te digan que están en contra del comercio, en contra de la globalización. Hay muchos otros factores, Miriam, a mí me interesa, particularmente me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de los jóvenes, de los votantes jóvenes, particularmente blancos, pero en general, incluidas las minorías en los Estados Unidos, hispanos y afroamericanos, son los mayores indecisos en esta toma de decisión de por quién votar y son jóvenes que están de muchas formas desvinculadas de las elecciones, de la política y están tomando su decisión probablemente ahorita. Y por eso Donald Trump está tomando estos podcasts de Joe Rogan o de Lex Friedman, que son podcasts que están llegando particularmente a esos votantes. Y probablemente estos votantes van a tomar una decisión de votar por Donald Trump, porque su decisión está basada, por ejemplo, en temas de créditos, de colegiatura, de su primer casa, ¿no? Es gente que se está casando por primera vez o están tomando decisiones importantes en su vida, su primer trabajo, tomar una maestría, estudiar una carrera y los temas económicos, inflación, precios son sus principales temas. Entonces, hay muchos temas y el último ejemplo de otro factor que puede ayudar a Donald Trump, lo hemos visto muchos de los que estamos aquí, el cómo algunos grandes empresarios, tecnólogos principalmente, pues han tomado una postura mucho más pro-Trump, que a lo mejor en el pasado jamás hubieran votado por Donald Trump,
pero pues se han ido cargando un poco más allá porque no se identifican con Kamala Harris o lo que representa Kamala Harris en el Partido Demócrata. No es solamente Elon Musk, lo vimos justo con este podcast que hace con Joe Rogan. Joe Rogan era pues alguien muy pro Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Que está totalmente del otro lado, opuesto a Donald Trump. Sin embargo, pues a quienes hayan escuchado ese podcast, eh, vaya, Joe Rogan bastante afín a las ideas de Donald Trump en temas de emprendedurismo, en temas de oil and gas, en temas, vaya, de otros temas. Entonces, pues son muchos los factores, creo que hoy, ante una población todavía indecisa, pueden ayudar más a Trump que a Kamala Harris, ¿no? Y justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, muy relacionada a lo que mencionas. O sea, ¿crees que haya, que las encuestas no estén capturando un voto oculto o que las encuestas estén subestimando a uno u otro candidato? Justo veíamos cómo en 2016 o en 2020 Trump estuvo subestimado y entonces creo que en gran parte, por eso analistas como por ejemplo Eurasia basan el triunfo de Trump, incluso porque Eurasia, por ejemplo, le daba el triunfo a Trump aun cuando no tenía todos los estados bisagra, ¿no? Entonces, esta subestimación que hubo para el voto hacia Trump en 2016 y 2020, ¿crees que eso no se esté capturando en las encuestas o que haya algún voto oculto de gente que no está respondiendo a las encuestas, como la población blanca, la población afroamericana o las mujeres, por ejemplo, que hemos visto que hay una gran indecisión entre las mujeres, que las mujeres blancas normalmente votaban por el Partido Republicano, ¿no? Pero ahora con una candidata como Kamala Harris hay cierta indecisión ahí. Sí, mira, un tema es lo que decíamos al principio. Creo que nadie hoy puede saber realmente y con seguridad cuánta gente va a salir a votar. El pronóstico de si es un 60, un 65, un 70% de la población que puede salir a votar, que está activa electoralmente, vaya a salir. Y eso cuando tienes un colegio electoral como el de los Estados Unidos y cuando en Pensilvania o en Wisconsin se va a definir todo el estado y todos esos votos electorales por un condado, por algunos miles de personas, pues te hace absolutamente toda la diferencia. Cuando tú comparas cómo le ganó Joe Biden a Donald Trump en algunos condados, estás hablando de unos cuantos cientos de votos que te hizo que todo el estado se fuera hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ese pronóstico que hoy nadie tiene, yo creo que es algo de estos misterios que puede cambiar completamente la historia, ¿no? El otro tema es la capacidad de los partidos de movilizar en el día de a la gente. Creo que subestimamos porque en este país, en los Estados Unidos, digo, ustedes lo han visto con los anuncios de Elon Musk diciendo que va a donar $1 billion y los PACs de 250, $300 millones donados por empresarios o por comunidades. Eh, es brutal el dinero que se puede ejercer en un día electoral para llamar al voto, para ejercer el voto. Entonces, creo que eso también se subestima un poco la capacidad underground de los partidos para que puedan operar en esos estados, ¿no? Tienes algunos factores, lo vimos ayer con Kamala Harris, tenías a Beyoncé, con Donald Trump tienes a otras figuras en sus cierres de rally. O sea, lo que sabemos es que pues la última semana van a apostar absolutamente todo. Cuando ves la capacidad económica de los partidos, pues hay decenas todavía, si no cientos de millones de dólares que tienen todavía los partidos para ejercer. Tienes algunos, obviamente, todo el Congreso de los Estados Unidos está cambiando, el Senado es el 66% el que cambia, y también tienes a senadores o a potenciales candidatos en todos estos estados haciendo una campaña brutal. Y por último, tienes este voto oculto, creo que menos oculto
de lo que fue en el 2016, Miriam, de que pues había gente que a lo mejor iba a votar por Donald Trump y no quería decir que iba a votar por Donald Trump. Eh, Creo que si en alguno de los dos partidos o de los dos candidatos hubiera un voto oculto, sería el de Donald Trump. No, no veo por qué alguien ocultaría su voto hacia el Partido Demócrata o Kamala Harris, pero sí lo veo todavía a lo mejor alguien que esté ocultando su voto o que no quiera decir que va a votar por Donald Trump, pero que sí va a votar por Donald Trump. Entonces, creo que sí podríamos ver algunas sorpresas todavía, pero principalmente en esos 7 estados, ¿no? No, no veo, alguien preguntaba por qué había tanto ruido ahorita en Texas, por qué Kamala Harris estaba con Beyoncé en Texas, por qué Donald Trump estaba en Texas. Eh, Texas no creo que vaya a cambiar, va a terminar republicano. Sin embargo, Texas sí es una caja, digamos, de resonancia en temas muy específicos como el tema del aborto, en temas muy específicos como el tema de las armas, en temas muy específicos como el tema migrante, ¿no? O sea, esos 3 temas coinciden en Texas con una resonancia muy grande hacia todo el país, para un lado y para el otro, ¿no? Oye, voy a empezar a tomar algunas preguntas de la audiencia que están relacionadas con lo que estamos platicando ahorita antes de pasar al impacto de las políticas. ¿Cuándo crees que sabremos los resultados? Y si crees que puede haber una disputa de los resultados, ya sea, bueno, principalmente por parte de Trump, ¿no? En caso de que ganara Harris. Mira, hay creo que algunos estados en particular, Pensilvania, que ya incluso la secretaria de Estado de Pensilvania dijo que los resultados las tendrían al día siguiente. Hay mucha, digamos, hay mucha complejidad estado por estado con sus propias reglas de conteo. Como saben, aquí en los Estados Unidos ya arrancó la votación virtual o por boleta o por mailing desde hace incluso algunas semanas. Pero esos votos en algunos estados no se empieza a contar hasta que cierre el proceso electoral físico en el estado. Entonces eso los lleva a que tengan que, digo, les toma, digamos, al menos un día el conteo y justo Pensilvania pues es uno de los estados bisagra. Entonces, supongamos que de los 7 estados, digamos que 3 se van para un lado, 3 para el otro y que Pensilvania termine siendo ese estado, pues el escenario es que a lo mejor pudieran ser un par de días. Si hay disputas por algunos, pues podría llevar, ojalá y no, porque la incertidumbre sí genera, vaya, valga la redundancia, una brutal incertidumbre de quién va a ser el Ujú. líder de los Estados Unidos, puede generar una disrupción brutal en los mercados, en geopolítica, etcétera. Entonces, ojalá y no, ojalá y se tenga un resultado pues esa misma noche o al día siguiente, pero yo creo que se tiene que tener el escenario en donde se puede llevar algunos días o incluso semanas el conteo, ¿no? Y más, como tú decías, Miriam, sí, a ver, la gran pregunta y que incluso es un poco triste escuchar que en los Estados Unidos se pudiera pensar en que no exista una transición smooth, ¿no? Pacífica. Ya de por sí pensar en eso es terrible, ¿no? Eh, Porque pues, la historia de los Estados Unidos es una transición y una aceptación del partido perdedor pues bastante pacífica. Incluso en las épocas en donde pues, George Bush gana por el voto de Florida, en donde su hermano Jeb Bush era el gobernador, incluso en esas transiciones los demócratas, Al Gore en su momento, pues sale y da la victoria por más allá de si lo aceptaba él o no, era por el bien del país y por la certidumbre legal, económica y de transición del país, ¿no? Es triste pensar que no se pudiera dar ese escenario, se puede dar, ¿no? Eh, entonces, bueno. De acuerdo. Pues bueno, si te parece bien, pasamos a la parte de las políticas públicas que tiene cada uno de los candidatos. Em,
Digo, desde mi punto de vista, creo que los temas medulares que están proponiendo tanto Kamala como Trump, que pueden impactar a México, se basan principalmente en comercio, migración, seguridad e incluso desde nuestro punto de vista también analizamos el impacto que puede tener la política fiscal, tanto para la economía de Estados Unidos como para la economía de México, ¿no? Sí. Primero me gustaría brevemente mencionarles las propuestas de cada candidato para después pasar al posible impacto en diferentes variables económicas que hemos analizado. Ya varias de estas propuestas las mencionaba Enrique, simplemente me gustaría hacer como un wrap-up para tenerlas frescas. Digo, en la parte comercial, como saben, Trump básicamente se define como el tariff man, ¿no? Y tiene la amenaza de diferentes impuestos al comercio. En específico, ha mencionado que va a aumentar las tarifas a las importaciones chinas hasta en 60%, que va a poner una tarifa a todos los bienes importados sin importar el país entre 10 y 20%, e incluso en sus últimos mítines ha mencionado que puede poner tarifas a los vehículos importados de México, ¿no? Eso en cuanto a la parte comercial. Ahora, en cuanto a la migración, a mí me parece que la posición de cualquiera de los dos va a ser más dura en la parte de migración. Ambos candidatos van a seguir empujando para que México siga pues, recibiendo el excedente, como ya lo hemos hecho de los más de 30,000 migrantes que estamos obligados a recibir de Centroamérica. Pero en específico, Trump ha sido muy agresivo, amenazando con deportaciones masivas. También ha mencionado que va a expandir el muro entre la frontera entre México y Estados Unidos. Y muy específicamente, Vance, su candidato para vice president, el candidato de Trump, metió una propuesta cuando era senador para imponer 10% de impuesto a las remesas, ¿no? Y ahora, en cuanto a la política fiscal, creo que también es relevante comentar que Trump propone políticas fiscales más expansivas, ¿no? Como por ejemplo la extensión de los tax cuts de 2017. También ha hablado de recortes adicionales a los impuestos, tanto corporativos como a los impuestos sobre la renta. Entonces, esta mezcla de políticas creemos que pueden generar un impacto a algunas variables macroeconómicas de México, ¿no? En específico, creemos que, por un lado, la política fiscal de Trump pudiera generar un mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos en el corto plazo, ¿no? Hay que ser muy específicos en esto, con sus respectivos spillovers hacia la economía mexicana, ¿no? Como sabemos, la economía de Estados Unidos contagia, ya sea de forma positiva o de forma negativa, a México, ¿no? Pero en definitiva, los impuestos o las tarifas que Trump está proponiendo a todo el mundo impactarían el crecimiento global, ¿no? Ahora, me gustaría platicarles, Enrique, que es bien importante tomar en cuenta que el endurecimiento que tiene Trump, y ojo, también los demócratas, ¿no? Y lo mencionabas tú, de la guerra comercial con China, esto es aumentar los impuestos de las importaciones chinas y continuar, no nada más continuar, sino aumentar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso puede hacer que el caso de nearshoring a favor de México se solidifique, ¿no? Como saben, pues desde que Trump entró a su primer periodo presidencial, él inició la guerra comercial con China en 2019 y fue justo ese momento en el que México se empezó a beneficiar de la sustitución de importaciones chinas. Esto es, México hoy en día está exportando hacia Estados Unidos parte de los productos en los que China ha perdido participación, ¿no? Justo por esta guerra comercial que tiene Estados Unidos. Entonces, en la medida en la que ya sea Harris o Trump aumenten o continúen con la guerra comercial en contra de China, pues desde nuestro punto de vista el caso de nearshoring sigue siendo bastante sólido para México, ¿no? Ahora, en cuanto a inflación, política monetaria y en específico, por ejemplo, tipo de cambio, que nos están haciendo varias preguntas en el chat, desde nuestro punto de vista, Trump tiene una plataforma de políticas mucho más inflacionaria, ¿no? O sea, esto de recortar impuestos para generar una mayor demanda doméstica, el hecho de que busque aumentar las tarifas, a final de cuentas, pues implica que los bienes importados por Estados Unidos van a venderse a un mayor precio a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta combinación de políticas nos hace pensar que el entorno inflacionario en Estados Unidos
va a ser mucho más retador. O sea, esta desaceleración que hemos estado viendo en la inflación en Estados Unidos pudiera ser más lenta, ¿no? Y por ende, pues la Reserva Federal pudiera tener una complicación para seguir bajando sus tasas, ¿no? Como ustedes saben, la Reserva Federal ya empezó con su ciclo de bajas y de acuerdo con su última proyección que presentó en la última decisión, podríamos estar esperando una tasa por parte de la Reserva Federal de 3.5% el próximo año. Sin embargo, si la inflación se mantiene resiliente, lo cual pudiera pasar con algunas de las políticas que quiere implementar Trump, pues entonces la Reserva Federal tendría mucho más complicado continuar con este ciclo de bajas, ¿no? Incluso hay algunos analistas de la economía estadounidense que prevén que la Fed pudiera hasta volver a subir las tasas el próximo año. Y esto, por ende, complica también el ciclo de bajas por parte de Banxico, ¿no? Porque no le gustaría a Banxico que el spread que existe entre la tasa de la Fed y la de México se redujera sustancialmente, ¿no? Ahora, muchas preguntas en cuanto a tipo de cambio, Enrique. Lo que yo creo en ese sentido es que una administración de Trump sí tendería a generar mayor volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? No esperamos que haya un pico como tan alto como hubo en las elecciones anteriores, cuando ganó Trump y amenazó con salirse del NAFTA, que de hecho después renegoció el tratado, pero en ese momento esa amenaza hizo que el peso mexicano saltara, ¿no? Casi alcanza 22 pesos por dólar. Ahora no creemos que alcance esos niveles, sí pudiera generar un pico, simplemente por las amenazas de tarifas que trae Trump, pero, y aquí regresamos al tema del caso de nearshoring, ¿no? Si efectivamente se sigue esta guerra comercial con China y México se sigue beneficiando del nearshoring, pues en el mediano plazo el peso mexicano podría regresar a niveles entre 19 y 20, ¿no? Em, Ahora bien, si te parece, Enrique, pasamos a las políticas de Harris. Digo, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que es interesante ver cómo las posturas o los temas que ha metido Trump a la campaña han contagiado de cierta forma la plataforma de Harris, ¿no? O sea, lo que yo creo es que ahora la plataforma de Harris tiende a ser más de derecha y se enfoca más en temas justo como migración, como comercio, porque siente la presión, ¿no? De cómo hay algunos estados en los cuales este tema es muy importante y dado que Trump los está atacando de cierta forma, pues la plataforma de Harris también se ha volcado hacia ver esos temas de forma un poco más radical de lo que hubiéramos visto anteriormente al Partido Demócrata, ¿no? Sí. Entonces, pues en específico, lo que hemos visto con Harris en migración es que justo también busca endurecer el cruce fronterizo y el acceso de refugiados a Estados Unidos. Tiene propuestas de reducir incluso las cuotas que permiten entrar diariamente a los migrantes, entre otras medidas. En cuanto a la parte comercial, la verdad es que no ha hecho ninguna propuesta en específico. Ahí esperamos, como bien mencionabas tú, Enrique, que sigamos con este status quo de la administración de Biden, en la cual las tarifas y la preocupación de esa competencia desleal de parte de China continúe. Lo que ha mencionado Harris en específico es que va a velar y va a proteger los trabajos de los estadounidenses, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Entonces, también refleja cierto espíritu proteccionista, ¿no? Y en la parte fiscal, pues diría que aquí sí contrastan las propuestas que trae Harris versus las propuestas que trae Trump, ya que Harris busca aumentar la tasa del impuesto corporativo de 21 a 28% específicamente, con el fin de usar estos recursos para extender los recortes de los impuestos para los individuos que ganan menos de $400,000 al año, ¿no? Em, entonces, bueno, con respecto al impacto que Harris puede tener en las variables económicas, de inicio esperaríamos un soft landing de la economía estadounidense, tal y como lo proyectan diversos organismos internacionales. Digo, desde mi punto de vista, las proyecciones que vemos hoy, por ejemplo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial o de la OCDE, están reflejando un escenario como de continuidad, ¿no? Como de status quo. Entonces, hay un soft landing de la economía estadounidense, o sea, sí se desacelera, pero no llega a una recesión. La inflación continúa desacelerándose, lo cual le puede dar espacio
a la Fed de continuar con su ciclo de bajas y al mismo tiempo, pues entonces también Banxico pudiera continuar con el ciclo de bajas en la tasa, como lo tenemos en nuestro escenario base, que no se los comenté, pero nosotros creemos que la tasa de Banxico puede llegar a 8% el próximo año y como les mencionaba, la de la Fed en 3.5%, ¿no? En cuanto al tipo de cambio con Harris, pues creo que pudiera tener, si Harris gana, el tipo de cambio pudiera tener una menor volatilidad, simplemente porque Harris no tiene estas amenazas en cuanto a la parte comercial y tampoco hay amenazas específicamente en contra de México, y entonces eso pudiera generar un poco más de estabilidad, ¿no? Sin embargo, sí es bien importante o va a ser súper relevante con ambos candidatos la revisión del tratado del TIMEC, ¿no? O en inglés del USMCA. Y nosotros creemos que pues México va a tener un panorama complicado con cualquiera de los dos candidatos que sea el ganador de las elecciones, ¿no? Por un lado, pues Trump nuevamente no ha sido muy enfático en el espíritu proteccionista y creemos que pudiera obligar a México a ceder, sobre todo en los temas en los que a él le interesan, ¿no? Y una idea que se pone sobre la mesa es que tal vez pueda presionar a México para que justo ponga impuestos contra China, ¿no? Eh, pero ojo, porque también Harris pues va a llegar con un espíritu bastante, o vamos a tener un escenario también retador con Harris en la revisión, ¿no? Hay que recordar que ella fue uno de los 10 senadores que votaron por no aprobar el TIMEC en su momento. De estos 10 senadores, 9 eran demócratas y uno era republicano. Y Harris votó en contra bajo los argumentos, sobre todo de temas de protección laboral, sobre todo por el estrecho vínculo que tienen los demócratas con los sindicatos norteamericanos, que obviamente necesitan su apoyo para ganar, pero también y sobre todo votó en contra por la protección a temas relacionados con el cambio climático, la agenda verde, etcétera, ¿no? Que son temas que para Harris son muy importantes. Y justo esto tal cual lo mencionó ella recientemente en uno de sus tweets, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y ahorita me comentas el tuyo, Enrique, yo creo que México va a tener que ser muy claro en cómo va a llegar a la revisión, ¿no? Hacer valer también los temas que nos interesan como país y estar muy conscientes de lo que Estados Unidos pues le va a exigir a México en cualquier escenario, ¿no? Con Trump o con Harris. Desde mi punto de vista, México debe tener muy claras las líneas rojas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en estas eh, pues, revisión o negociación, y justo en esto último, sobre todo, creo que se tiene que defender el hecho de que sea una revisión y no una renegociación, ¿no? Porque hacer una renegociación implicaría abrir el tratado y pasar por aprobación de congresos, ¿no? No sé qué piensas tú aquí, Enrique. No, buenísimo, pues son muchos temas. Estaba leyendo todas las preguntas y la verdad es que hay unas súper interesantes. Creo que todas están alineadas a cuál es el impacto económico, principalmente en aranceles, en impuestos hacia los productos mexicanos. Había una que me pareció muy interesante sobre si el Congreso o el Senado podría catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Es un tema que digo, no ha estado, no es parte de la elección, pero es un tema que está ahí vigente principalmente en los republicanos y que, vaya, después de platicar con múltiples expertos en materia de seguridad en esto, pues hay pros y contras, ¿no? Evidentemente hay más contras que pros. Vamos a ver si los republicanos todavía empujan eso, gane Donald Trump o no, se gane el Senado, se gane el Congreso por parte de los republicanos, pues es una iniciativa que puedan poner. Pero si nos vamos a la parte económica, a ver, hay varios temas de los cuales tenemos que partir, ¿no? El primero es, el tema China va a estar ahí para quedarse con unos o con otros. Si hay un tema en el que los dos partidos coinciden, en el que en el Congreso no hay, digamos, discusión, es que China es el competidor por excelencia hoy de los Estados Unidos, que es un mal competidor, que es un competidor desleal, que es un competidor que va contra las reglas y en el que Estados Unidos tiene que estar de frente a ellos, ¿no? Entonces, eso por un lado ayuda a México, puesto que a México se le puede ver como un aliado en la lucha contra o en esa
carrera comercial o guerra comercial o carrera tecnológica frente a China. El otro tema, pero también nos pueden ver como parte del bloque China. No me malinterpreten. Este fin de semana salió un documental de CNBC en donde dicen de cómo México se ha convertido en el patio trasero de China para meter los productos a los que Estados Unidos les ha impuesto aranceles. Y creo que no hemos podido, como país, como gobierno, como sector privado en México, comprobar que aquellas importaciones que México hace de China, nosotros las transformamos, le damos un valor agregado y luego las exportamos a México. Ese va a ser digamos, una disputa que Estados Unidos va a tener con un partido o con otro, que nos van a ver o nos van a tomar como ese patio trasero. Tenemos que comprobar que no es así. Y yo creo que hay mucho sustento para comprobar que México, en este caso de relocalización de cadenas de suministro, a Estados Unidos le conviene mucho más que una planta productiva esté en México produciendo un bien para Estados Unidos a que esté en China exportándose desde allá. Eso es lo Nada primero. más, aquí en Digramas Sí, me gustaría hacer un paréntesis, te levanto mi manita aquí, dale, dale. que nosotros hemos hecho estos datos que mencionan, nosotros en análisis hemos hecho un análisis, vaya, de justo lo que México está importando de China y si efectivamente esos bienes los está exportando a Estados Unidos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no es así, o sea, pareciera que para China, por lo menos hoy, México está haciendo su mercado final, ¿no? Por Sí, ejemplo, México sí está importando mucho más autos chinos, pero al mismo tiempo las ventas de autos chinos en México se ha incrementado más de 800% en los sí. últimos par de años. Entonces, sí estamos teniendo mayores importaciones de China, pero no necesariamente por ser la puerta trasera de Estados Unidos hoy, ¿no? Sino Sí. porque China está viendo a México como el mercado final. Ese caso, y qué bueno que lo estén documentando en GBM, nos va a servir mucho esos ejemplos y ese data, porque sí la percepción en Estados Unidos, y lo pueden comprobar en ese documental de CNBC, sí la percepción es que al incrementar los aranceles de Estados Unidos hacia China, México incrementa sus importaciones y México a su vez incrementa sus exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, pareciera eso. Yo coincido contigo, Miriam, creo que los 20,000, 25,000 autos chinos que se vendieron el año pasado en México es parte de esas importaciones que México hace, pero que es un producto final para el mercado mexicano. Pero eso genera ciertas percepciones. Hoy Donald Trump tiene una percepción de que en México se están creando plantas automotrices para exportación al mercado norteamericano, lo cual es falso. En México no existe hoy una planta automotriz de autos chinos que se vayan a vender en Estados Unidos, como tampoco existe ni siquiera un plan de inversión o una primera piedra, etcétera. Ese es el primer tema. El segundo contexto, que es bien importante tener, el principal beneficiado de toda la relocalización de cadenas de suministro ha sido los Estados Unidos. Cuando vemos la tendencia de inversión extranjera directa en los países, la inversión extranjera directa en China ha disminuido, ha caído de cerca de 180 billones de dólares a 120 este año. Estados Unidos ha incrementado de 200 a casi 300 billones de dólares, 300,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Es decir, el reshoring ha sido mucho más eficiente para Estados Unidos que el nearshoring. A México le benefician los dos y eso hay que entenderlo. Tanto las plantas que llegan productivas a Chihuahua, Mexicali, a Tijuana o a Oaxaca, como también las plantas que se regresan a Texas, Arizona o a North Carolina o a Washington State, porque eventualmente esas plantas van a necesitar proveeduría, como es la planta de semiconductores en Arizona, que no puede funcionar esa planta si no es de la mano tanto de trabajadores como de proveeduría potencialmente mexicana. Entonces, Estados Unidos ha sido un gran ganador de esta movilidad de cadenas de suministro y eso hay que entenderlo porque los economistas que están entendiendo eso en el gobierno de Estados Unidos
saben que todavía hay mucho más que pudiera llegar a Estados Unidos. Sí, con un efecto inflacionario por un lado, porque es mucho más caro producir un semiconductor en Arizona que en Taiwán, pero con un gran beneficio de seguridad nacional y con un gran beneficio de mano de obra muy calificada y muy eficiente. Si hemos visto los últimos 2, 3 años, la mano de obra en Estados Unidos o la tasa de desempleo en Estados Unidos ha sido de las tasas más bajas en los últimos 50 años. Entonces se ha beneficiado mucho eso, que también obviamente tiene un efecto inflacionario porque entre más gente tenga buenos ingresos, buenos trabajos, evidentemente demandan mejores productos y servicios y esos productos y servicios se encarecen. Entonces, pero hay que tener en cuenta esas dos cosas. China es el, digamos, enemigo a vencer hoy por los dos, partidos, por las dos plataformas. Estados Unidos ha sido brutalmente beneficiado por el tema de relocalización. Hay muchos que preguntan aquí, bueno, ¿qué tanto le podemos creer a Donald Trump de esa imposición de aranceles? Yo creo que hay que creerle mucho en su intento de imponer esos aranceles. Donald Trump se ve a sí mismo como el mejor negociador del mundo y para ser un buen negociador tienes que tener herramientas disponibles a tu alcance. Esas son sus herramientas disponibles. ¿Se puede lograr o no? La OMC lo permite, el USMCA lo permite, probablemente no, pero definitivamente ante un negociador como Donald Trump, él se percibe así, va a utilizar la migración, va a utilizar el fentanilo y la seguridad para sentarse a la mesa a negociar temas comerciales. Lo hemos visto en muchos ejemplos, lo hemos visto cuando él era presidente, lo hemos visto en los estados, un estado como Texas, que te puede cerrar algunos carriles fronterizos por temas migratorios, te puede cerrar el ferrocarril, te puede cerrar un puente, te pueden cerrar, vaya, varios días y eso te afecta muchísimo. Creo que la mayor herramienta con la que han jugado ellos, digamos los republicanos, es la incertidumbre. Una empresa o un potencial inversionista no puede jugar tantas semanas con una incertidumbre y toma decisiones basadas en esa incertidumbre. Plantas como las de, vaya, en su momento, Carrier, Ford, General Motors, muchas de esas sufrieron algunos embates de comunicación de Donald Trump vía Twitter o vía cualquiera de sus seguidores o de sus miembros de gabinete, y eso sí genera mucha incertidumbre en los inversionistas. Y creo que es lo que más puede afectar a México, digamos, ante este momento propicio para atraer inversión, pues esa incertidumbre puede perjudicar mucho. Pero no descartemos tampoco la parte demócrata, principalmente en la parte laboral. Creo que vaya, todos sabemos hoy que la administración Biden y una potencial administración Harris van muy de la mano con las unions en los Estados Unidos, automotriz y de otras industrias, y esos unions van a seguir empujando por muchísimo más, por apretar mucho al mercado laboral mexicano y eso evidentemente genera también mucha incertidumbre. Como también el tema de cambio climático. Kamala Harris lo ha dicho en varios de los rallies, lo ha dicho en varias de las conferencias. Ella es una de las senadoras, de los 10 senadores que votaron en contra del USMCA, y lo hizo principalmente por temas de cambio climático. Ella no se sentía cómoda, así lo dice, con firmar un tratado de libre comercio que podía afectar al cambio climático. Entonces pudieran regresar bajo ese argumento a buscar mejores condiciones, digamos, del USMCA ante eso. Hoy lo que tenemos es un review para el 2026. Hay quienes ya le quieren llamar renegociación. Nosotros preferimos llamarle todavía una revisión. Ojalá y se quede en revisión. La revisión da mucho más certidumbre que una renegociación. Evidentemente, abrir el tratado entre los tres países te puede generar incertidumbre. Hay quienes también opinan desde el lado de vista republicano de la plataforma de Donald Trump
que para Estados Unidos sería mejor negociar dos tratados comerciales, uno bilateral con Canadá, uno bilateral con México, lo cual me parece que en la negociación afectaría a Canadá y afectaría a México. México y Canadá deberíamos de seguir empujando, debemos de seguir empujando por una agenda trilateral, porque hay múltiples industrias, muchos mencionan aquí el tema de la agroindustria, el food security que nos da la zona de Norteamérica es brutal, como también la producción de autos, la propia producción de energía y el ser, digamos, independientes, todo el bloque de Norteamérica en materia energética. Y también por la complementariedad de talento, ¿no? Tú me has escuchado muchas veces, Miriam, decir, bueno, probablemente es de las mayores complementariedades que hoy tenemos en el bloque de Norteamérica, la población promedio, bueno, media, la media en México, siempre me corrigen los economistas, la media en México es todavía de 28, 29 años, en Estados Unidos es de 39 años, en Canadá es de 41 años, cuando ves sectores específicos como las manufacturas, en Estados Unidos se sube incluso hasta los 44, 45 años, en México se baja la edad media hasta los 26, 25 años de los trabajadores en manufactura. Eso nos da un potencial que no lo tienen otras latitudes, no lo tiene Europa, no lo tiene Asia. China, todos sabemos, tiene digamos, una caída en su población joven. El año pasado fue, bueno, el año antepasado, 2022, y el año pasado, los 2 años consecutivos, China perdió población en lugar de ganar población, y todavía nosotros tenemos este bono demográfico sumamente productivo. Entonces, yo, vaya, soy bastante positivo, Miriam, en que con cualquiera de los dos vamos a llegar a un lugar, porque así se requiere por temas geopolíticos, por temas de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Creo que tanto con republicanos como con demócratas vamos a llegar a un puerto seguro. La pregunta es el proceso que vamos a seguir para llegar a ese puerto seguro. Ese proceso puede ser más difícil con una plataforma que con otro, y principalmente, Miriam, por la institucionalidad de la relación. Creo que todos estaríamos de acuerdo aquí que con Kamala Harris y con una administración demócrata continuaríamos con un High Level Economic Dialogue. Sí veo reuniéndose a los tres líderes de Norteamérica en este proceso de North American Leadership Summit, la reunión de los tres amigos o tres amigas ahora. Eh, entonces, sí veo una relación mucho más institucional a través de los mecanismos institucionales de cooperación, tanto en seguridad, en migración. Con Donald Trump sabemos que hay una disrupción en esa institucionalidad y que es una relación mucho más personal, mucho más confrontativa. Pero bueno, también tenemos que partir que con una administración Donald Trump, México y Canadá supieron negociar un tratado que hoy tenemos y que creemos que es mejor que el NAFTA y que creemos que puede perdurar y que puede seguir por muchos años más. Buenísimo, Enrique. Pues creo que yo también concluiría en ese tono positivo, muy en línea con las conclusiones que sacamos de tu evento, el que organizaste del North Capital Forum. Si bien es cierto que con cualquier presidente vamos a tener retos importantes, la región de Norteamérica, lo que busca cada uno de los presidentes o lo que debería de buscar cada uno de los presidentes de México, Estados Unidos y de Canadá es fortalecer la región. Porque es Sí, cierto que si la región se fortalece, entonces puede ser una región ganadora, ¿no? Tenemos el mayor PIB del mundo como región, la mayor proporción de inversión extranjera directa como región, y además México le ayuda a Estados Unidos le ayuda a México. Estados Unidos no puede tener una guerra comercial con China y con México, ¿no? Entonces, más allá, por ejemplo, en la revisión del USMCA, de estar pensando en cómo nos vamos a atacar uno al otro, se debería estar pensando en cómo nos vamos a fortalecer, ¿no? Entonces, el hecho de que el tratado per se y la relación entre México, Estados Unidos y Canadá sea benéfica para México, Estados Unidos y Canadá, nos hace pensar, como bien mencionabas, que si bien van a haber retos en el camino, la relación favorable debería de continuar hacia adelante, ¿no? Hubieron muchas preguntas sobre los muchos, y plays. Miriam, luego
perdón, digo, un comentario rápido. Luego, algunos retos que vemos en el mediano largo plazo terminan beneficiando mucho a México. Vamos a ver, por ejemplo, el tema migratorio. Vaya, yo no le deseo a nadie de los migrantes que están en Estados Unidos el tener que regresar porque su vida está acá, etcétera. Eh, y sí hay que medir eso, porque cuando llegó Donald Trump con el puro mensaje y la pura narrativa, hubo mucha gente que decidió por su propio pie regresar a México y llevar mucho capital a México, invertir en México. Y hoy, cuando lo ves a distancia, muchos de ellos han logrado regresar a sus casas, invertir en su país y tener una vida bastante próspera en México. Otra vez, no quiero que eso le suceda a nadie porque hoy lo que quieren es estar acá en Estados Unidos, pero hay que ir viendo cómo se desenvuelven muchas de estas cosas. En el tema de remesas, vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Yo estoy casi seguro que en las próximas semanas vamos a ver mucho flujo hacia México por gente que se va a preparar por cualquier escenario. Vamos a ver, va a haber gente que va a comprar incluso casas, va a comprar bienes en México por el escenario en el que tengan que regresar, por el escenario en el que desgraciadamente pudieran ser deportados con un partido o con otro. Porque si coincido muy bien contigo, Miriam, en que es el primer reto a solucionar por cualquiera de los dos. Tienen que solucionar ese tema. En su perspectiva, tienen que darle una solución a ese problema. Yo no lo veo como un problema, pero el tema de migración no es un problema, es un tema mucho más profundo que eso, pero sí tienen el compromiso con la población y sus plataformas las corrieron en eso, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, yo cerraría con esto, Enrique. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por participar en este webinar con nosotros. Para todos los que nos escuchan, este es el primero de dos webinars que vamos a tener con Enrique también como co-host. El siguiente que vamos a tener va a ser en post-elecciones para platicar, bueno, qué fue lo que vimos, si efectivamente se cumplieron las encuestas que platicamos el día de hoy, el tema del Congreso y demás va a estar bastante interesante, entonces esperen la invitación en su correo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que esta conversación va a estar grabada para que la puedan volver a ver y escuchar. Muchas gracias por su tiempo a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.